Bueno, como les dije, nosotros vamos a seguir con Daisy porque ella sigue recorriendo ese mundo fantástico y realmente nos da envidia sana, hay que decirlo. Pero bueno, ahora vamos a estar nuevamente con ella. Hola Daisy, ¿estás por ahí? Silvia, seguimos disfrutando aquí de nuestra jornada primaveral aquí desde Disneylandia, recorriendo con Alan, que realmente estamos conociendo todo y qué mejor que hacerlo con una persona que trabaja acá, que vive prácticamente acá, porque realmente es así, Alan. Asimismo, bueno, es un lujo tenerle también a ustedes de visita. Realmente es como que te llena el corazoncito. Viene gente de Paraguay. Un poco de Paraguay. Sí. Bueno, ¿cómo están ahí ustedes, Silvia? Estamos pasando súper bien también acá en piso, tenemos invitados, así que estamos viendo también a full todo lo que hay en Disney. Buenísimo, buenísimo, qué buena onda. Bueno, les quiero contar justamente a Alan también y a toda la gente que está ahí mirando el programa, que está bueno saber invertir, está bueno saber ahorrar y lo más lindo es saber tener educación financiera para que justamente podamos tener este lujo de hacer un viaje como Los Ángeles u otros destinos. Y esto lo vamos a lograr visitando y conociendo todos los beneficios de la cooperativa Sagrados Corazones. Eso es muy importante, así que si querés tener salud financiera y conocer todos los beneficios que tiene para vos tu cooperativa, me encantaría que visites la Casa Central o cualquiera de las sucursales. Así que gracias a la cooperativa que también nos permite este destino maravilloso. Bueno, y hablando maravilloso, ¿cómo fue que llegaste aquí hasta Disney, Alan? Bueno, fue en el 2017, marzo de 2017, que me presenté al casting abierto que sacaron. Éramos como miles de hombres, porque en realidad es casting por sexo. Nos tocó 1000 hombres en un solo día y en una sola clase. Estamos así todos apachurrados y bueno, al final querían solamente 10 y hasta el último momento yo no creía, ¿verdad? Tipo, dije, iban dando los nombres. Y cuando ¿Un casting así medio difícil o fue fácil tratar de, porque imagínate, ya me imagino, 1000 personas queriendo cumplir, todos queriendo cumplir su sueño? ¿Había lugar para cuántos? Para 10. Para 10. Y bueno, ¿qué fue lo que vos, según tu criterio, fue algo que dijiste, esto fue lo que marcó la diferencia y eligiera Paraguay y te eligieran a vos? Hijo, la verdad que yo lo único que me concentré fue en hacer limpia la coreografía, me concentré en mi... Ahí. Sí, pero yo me concentré en mi persona, me miraba solamente a mí, no me di el lujo de mirar a los costados, así que no sé qué hicieron, no sé qué hizo el resto, sí. Pero sí me concentré solamente en mí, en lo que yo podía entregar y di todo, o sea, sí. Dije acá dejo todo, acá dejo la camiseta. Contame esa partecita con la que te sorprendiste, que estaba dentro del casting, que vos jamás había hecho como bailarín, pero te salió de una. Sí, no, preguntaron quiénes tenían el jumping skills. ¿Qué es eso? Yo entendí jumping skills cuando ellos preguntaron jumping skills. Okay. Y jumping skills para mí era saltos, tipo gimnasia artística y demás. Okay. Y cuando me encuentro con la sorpresa de que jumping skills era zancos donde podés saltar con los zancos, unos zancos que es para saltar. Okay. No tenía idea, me subí y dije, acá dejamos todo, me caigo, me rompo, no importa, vamos, hacemos. Sí, pero en serio no amagaste. ¿Y eso no, ya estábamos en el baile, había que bailar de cualquier forma. Pero sí, fue maravillosa la experiencia. Me acuerdo que le llamé a mi papá llorando, me decía, mi hijo, por suerte, sí, qué bueno, ¿cómo ¿verdad? se llama tu papi? Teresio, salió a mi papá, Teresio. Teresio, bien por el hijo, sí. Bien por el aguante y también lo lindo de todo, que tenés ese soporte familiar tan importante. Eso es algo, ¿tu mami cómo se llama? Mi mamá también se llama Teresa. Los Teres, los Teres. No, eso es algo muy lindo que yo quiero resaltar. Los padres. Es muy importante que los padres apoyen a sus hijos, no importa, sí. no importa lo que sean, raza, país, religión, si son homosexuales, si son lo que sea, no importa. Amale a tu hijo y dale la oportunidad, porque
todos tienen la oportunidad de explorar su arte y pueden cumplir sus sueños, o sea, eso... Y que crean por sobre todo. Y claro, y es posible, así que yo eso es lo que resalto, ¿verdad? El apoyo de mis padres incondicional, amigos y familia. Sí, ¿verdad? sé que te ayudaron en una buena parte porque de hecho que viniste, la primera oportunidad que tuviste es la de venir a perfeccionar tu inglés, de hecho que estudiaste como productor de televisión, porque les cuento que con Alan estuvimos trabajando un buen tiempo también en Paraguay TV, en sus inicios, ahí nos conocimos, estuvo en Rojo. Bailando también. Fama, ¿cómo era? Rojo, fama contra fama. Y bueno, ahora están los escenarios acá de Disney y tu inglés perfecto también. Y sí, bueno, tengo el acento latinoamericano, ¿verdad? Pero sí, me desenvuelvo bien, hablo con todos, la universidad lo hago en inglés. Y bueno, realmente se puede soñar. Totalmente. Yo sé que Alan pasó antes de venir acá a Los Ángeles, a Estados Unidos, por el CCPA, Centro Cultural Paraguayo Americano. Estuvo dando clases, sí, porque siempre es importante aprender. Hay justamente, de hecho, que en este mes de la primavera empezaron las clases para niños, jóvenes, adultos, para la gente que así como Alan quiere venir a experimentar, quiere venir a trabajar, porque eso ya es otra cosa. Entonces, qué mejor que hacer tus clases en el Centro Cultural Paraguayo Americano, que también nos ayuda a cumplir este sueño de estar aquí, nada más y nada menos que en Los Ángeles. Sí, el CCPA es muy bueno, tengo muchos amigos que se recibieron ahí, está bueno eso. Y como dijiste, venir a los Estados Unidos, la verdad que yo no tenía pensado venir a trabajar, vine a estudiar con la mentalidad de estudiar, me metí al casting y bueno, se extendió mi temporada y seguimos, ¿verdad? Empezaste con una visa de estudiante y ahora, gracias a Dios. Oh, sí. Vine con la visa de estudiante y el colegio, la universidad me dio la potestad de tener un Social Security Number, que es lo que te permite trabajar dentro del campus, pero como yo también estaba tomando clases de baile en la universidad, es como que te permiten también tomar clases, puedes trabajar en lo que estás estudiando afuera del campus y bueno, me tocó Disney, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, y contanos ahora cómo son tus días acá, cuáles son los espectáculos que estás presentando. El año pasado yo fui contratado para el Electrical Parade, que es uno de los más comunes en el sentido de que tiene muchísimos años, tiene 60 años y cerramos la temporada de los 60 años el año pasado con ese parade, 45 años, perdón. Okay. Y después estuve en el Mickey Sensational Parade, que es un parade que va a retornar el año que viene. Eso fue la temporada del año pasado. Este año el show en el que estoy se llama Paint the Night Parade, que es un show también de luces, muchísimo color. Y ¿cuántos bailarines y actores en escena? Y somos como 400 en el staff para el show donde yo estoy. La verdad que es impresionante, los trajes son increíbles, la tecnología que tiene, están sincronizados, las luces con la coreografía, con la música, entonces es muy buena tecnología. ¿Y hay muchos latinos, artistas? La verdad que no muchos, son muy pocos. Sí, paraguayos no hay, ¿verdad? Sos el único. Sí, soy el único paraguayo trabajando en entretenimiento acá en Disneyland. Pero sí hay muchos mexicanos, hay algunos de El Salvador, Guatemala, Argentina y Brasil. Exacto. Hay algunos cuantos. Qué lindas las joyas que tenés, me gusta. Bueno, hablando de las joyas latinas, bueno, justamente aprovechando, porque el piropo lo tengo que aprovechar de Alan. Y bueno, estas joyas son de Recalde C, que también gracias a ellos estamos aquí en Los Ángeles. Siempre me visten, me completan el outfit, así como ahora estoy un poquito más canchera, tengo algo más relajado, cuando estamos más vestidas, con, qué sé yo, con todo ese atuendo especial también ahí, siempre el toque de Recalde C, mi joyería predilecta. Bueno, excelente, entonces me encanta, estás disfrutando, ¿hay contrato para rato? ¿Cómo es esto, Alan? Sí, ya me confirmaron para la siguiente temporada, el siguiente show, que es para Navidad, que es precioso. Les invito a todos los que puedan venir, vengan a mirar, a disfrutar, es muy lindo. ¿Cuántas horas dura un show? El de ahora, en el que yo estoy, dura 45 minutos. Genial. El
El de Navidad también dura lo mismo, pero generalmente solemos tener más de una actuación por día. Eso depende del día, de cómo ellos lo decidan. Sí, de cómo ellos lo decidan. Excelente. Bueno, seguimos recorriendo. Sí, vamos de paseo, vamos a seguir mirando y a seguir soñando ahora. Sí, ya nos tenemos que animar. Shirley ya me está esperando con los juegos así bien atractivos. Y Ella quiere ir al ride de Peter Pan. vamos, Peter Pan. Bueno, querida Silvia, volvemos en un ratito, ¿te parece? Pero ya con los juegos más que atractivos. Me encanta esa parte, es lo que ya quiero ver. Daisy, Shirley ahí subiendo a los juegos, ya quiero ver. Voy a teletransportarme si que enseguida. Bueno, ahora nosotros tenemos un corte a la vuelta, como ya escucharon. Vamos a seguir con Daisy, así que no se muevan de ahí.